Patricio Huerga es el subsecretario de la provincia de Santa Fe, trabajando con el área de personas con discapacidad, pero además es coordinador del complejo Los Tiburones. Desde ya hace 25 años llevan adelante un gran trabajo en lo que es la inclusión de las personas con discapacidad con otras. Y de esto estuvimos charlando, además de todo el material, de las producciones, tanto audiovisuales como textos, como libros que realizan, para poder llevar el mensaje en donde tenemos que aprender a ser más humanos e incluir de una vez por todas a las personas con discapacidad. Tiburones del Paraná ya cumplió 25 años. Este año está cumpliendo 25 años, estamos todo el año de festejos. Y es un proyecto de inclusión social entre personas con y sin discapacidad, donde tenemos alrededor de 230 personas con discapacidad y otras 230 personas sin discapacidad, desde bebés hasta adultos mayores. La idea es que desarrollen las actividades, todas las actividades. Nosotros tenemos un complejo acá, con pileta, gimnasio y centro cultural, y donde se desarrollan todo tipo de actividades culturales, deportivas, recreativas, sociales. Y la consigna es que siempre cualquier actividad se tiene que hacer entre personas con y sin discapacidad. Las clases son siempre compartidas con los mismos profesores, el mismo plan de trabajo, en el mismo lugar, en los mismos horarios. Solamente se dividen por grupos etarios, digamos, los bebés con los bebés, los chicos con los chicos, los jóvenes con los jóvenes, los adultos con los adultos. Y siempre son grupos parejos. Si son 25 o 30 alumnos, siempre tratamos de que sean más o menos parejos. Si son entre 10, 15 personas con discapacidad y otras 10, 15 personas sin discapacidad. Ese es más o menos la síntesis de Tiburones. Y después, bueno, hacemos experiencias de nado en aguas abiertas. La primera la iniciamos en 1998, cuando por primera vez en la Argentina personas con discapacidad pudieron nadar en el río Paraná. Eso fue todo un acontecimiento, fue todo un boom en los medios de comunicación, todo saltó todo, y a partir de ahí, bueno, no paramos más y hemos hecho cosas que ahora parecen media locas, ¿no? Pero fruto de este proyecto, que es un proyecto colectivo, no es algo que se me ocurre a mí y le propongo a la familia, no, es una sumatoria de familias con y sin discapacidad, Estado, sociedad, instituciones que apoyan, medios de comunicación que difunden, en fin, se hizo toda una mesa con un montón de patas. ¿Por qué el nombre Los Tiburones a este proyecto que llevan adelante? Ay, qué lindo que me lo hayas preguntado. Eh, Porque en 1998, cuando nosotros hicimos por primera vez la experiencia de nado en aguas abiertas, el diario La Capital de Rosario destina a un periodista, a un fotógrafo, a que venga a cubrir la nota, porque bueno, era una para ello era algo de significación. Y resulta que, bueno, la nota que sale al otro día en la tapa del diario, este, habla de la experiencia y nos dicen y nos bautizan Tiburones del Paraná en homenaje a un nadador santafesino de fama mundial que se llamaba Don Pedro Candioti, el tiburón de El Quillá. El Sí. Quillá es un brazo del río donde él, cuando era joven, entrenaba. En esa época no habían pileta, te estoy hablando de 1920, 1930. Él entrenaba ahí y logró en 1939 hacer el récord mundial de permanencia en aguas abiertas cuando unió a nado San Javier con Santa Fe en 100 horas. A partir de ahí, bueno, se lo conoció mundialmente a don Pedro Condiotti como el tiburón del Quillá. Y en homenaje a él, a nosotros nos ponen Tiburones del Paraná. La verdad que nosotros orgullosos de que nos hayan identificado con esa historia. Y, y bueno, hay un poeta argentino que se llama Leopoldo Marechal, que alguna vez en uno de los versos dice: mira que al recibir un nombre se recibe un destino. Y nada más justo para nosotros que recibimos un nombre y fue como un destino.
Hoy con 25 años transitados en este trabajo, Patricio, ver un poco seguramente en ustedes, en todos los que forman parte de los tiburones, reflejados ese sueño que nació hace tantos años, un poco lo van palpando de esta manera. Sí, sí, totalmente. Igual nosotros cuando empezamos no es que teníamos la visión que tenemos ahora. Fue un poco una cuestión de desafío, decir, bueno, que aprendan a nadar primero, que puedan llegar a nadar en una pile y que después puedan llegar a nadar en el río. Una vez que nosotros hicimos la primera experiencia dijimos, bueno, ya está, como diciendo, somos Gardel, ya no se puede lograr otra cosa. Y sin embargo, el propio empuje de todas las familias, y te estoy hablando de las familias que tienen hijos, que tenían hijos con discapacidad, o de las otras familias que no tenían hijos con discapacidad y sin embargo compartíamos la actividad. Se fue haciendo todo un núcleo, hay una comunidad muy fuerte que fue empujando las diferentes experiencias que hemos tenido y después siempre habíamos descubierto lo lindo que era compartir el aprendizaje, compartir las experiencias, de alguna forma la vida. Y bien lo tradujo una mamá cuando dijo, bueno, no, qué lindo sería tener un espacio propio, pero no solamente cerrado a la discapacidad, sino abierto a la comunidad, porque en definitiva, decía la mamá, no queremos un mundo aparte para ellos, queremos compartir el que tenemos. Y un poco eso fue la concepción de Tiburones. Tener un lugar que sea para personas con discapacidad, abierto a la comunidad y que puedan venir los chicos o los adultos de la misma edad que tienen las personas con discapacidad y compartir el aprendizaje, compartir experiencias, bueno, hacerse amigos, relacionarse. De eso se trata, o así nosotros concebimos la inclusión, ¿no es cierto? A propósito de esto, Patricio, han presentado un libro de su autoría y acompañado por los tiburones que tiene que ver justamente con esta temática. Un libro que nos ha llegado a nosotros personalmente por la dedicación que ha hecho a nuestra directora, Marita Ruiz de Genovese, en reconocimiento también, ¿no? Y en la relación que han cosechado a lo largo de los años por el trabajo que se hace desde aquí. Y tenemos los mismos años casi tenemos. Claro, claro, con las personas con discapacidad. Y este libro un poco refleja esto, ¿no? De nosotros primero entender justamente que son personas con discapacidad y que tienen derechos en todos los aspectos de la vida como lo tenemos nosotros, desde la intelectualidad, desde la sexualidad, y todo esto ustedes lo reflejan en este ejemplar. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda esta del libro. El libro se llama Discapacidad y Derechos Humanos, recorrido histórico, arte, sexualidad y diversidad, pero tiene todos esos subtítulos porque en realidad son 7 clases, que son las clases que nosotros dimos en la Universidad del Gran Rosario cuando le propusimos hacer la Cátedra Libre de Discapacidad y Derechos Humanos a la universidad aceptó, la creó como cátedra, fue la única cátedra en el país y la dimos durante el 2020, 2021 y 2022. Tuvo tanto éxito esto que lo terminamos reflejando en el libro, precisamente esas clases reflejadas en el libro. En el libro la desarrollamos un poquito más, en la parte teórica, pero mucho de lo que hablamos recién está reflejado en el libro, qué recorrido histórico tiene, la definición, que muchas veces es dificilísimo. Si a uno le pregunta así en seco, así a boca de jarro, ¿qué es la discapacidad? Y ¿viste? Van a entrar a un montón de definiciones, no está concreto. Y nosotros planteamos eso, ¿viste? Mira, yo soy de la época del diccionario, del diccionario Capeluz de la lengua española, que es ese topo así, ¿no? Sin embargo, ese diccionario, vos buscás la palabra discapacidad y no existe, no está. Y si agarrás la compu y en una hoja de Word ponés discapacidad y ponés sinónimos, te van a aparecer un montón de palabras negativas, invalidez, incapacidad, inhabilidad. Entonces llamamos a la reflexión, decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos decir todas esas cosas por ejemplo, no sé, Cervantes, que tenía una discapacidad, pero fue capaz de escribir el Quijote? O cómo, por ejemplo, decirle
todas esas partes negativas, Van Gogh, que, porque tenía una discapacidad mental fuerte, que terminó en el suicidio, pero a un tipo como este, o a Stefan Hedwig, que murió hace poquito y fue uno de los científicos más importantes que tuvo el siglo y que tenía una discapacidad severa. ¿Cómo hacer para compaginar todas esas palabras negativas con un montón de ejemplos a nivel mundial a lo largo de la historia de gente que fue muy capaz? Entonces no pasa por ahí la definición, entonces invitamos a hacer todo un recorrido para nombrarlo. Y después, bueno, hacemos también un capítulo dedicado al arte, es decir, el arte, cómo vio el arte la discapacidad, y nos vamos a sorprender de obras de arte muy conocidas en el mundo y que tienen personajes con discapacidad como protagonistas. Así mismo en el cómic, así mismo en el cine. Y bueno, también hay un capítulo sobre sexualidad y discapacidad, porque si no parecería que la persona con discapacidad son seres asexuados, y no es así. Bueno, también tiene que ver la mirada entonces de los derechos, también metido ahí, es un tema muy espinoso. El capítulo Sexualidad y Discapacidad está escrito por una mujer con discapacidad, que es una amiga que nosotros tenemos, una profesional que también es tiburona y que también trabaja con nosotros en la subsecretaría en el espacio de género y sexualidades. Bueno, en fin, hablamos de todas esas cosas. Y bueno, es como el libro es, digamos, una herramienta, un instrumento para trabajar, ¿va? Así lo concebimos, las clases y el libro. Y así tal cual se ve reflejado, ¿no?, en este ejemplar. Mencionabas, Patricio, la función esta, que es otro del trabajo que llevan adelante desde la subsecretaría de las personas con discapacidad de la provincia de Santa Fe. Si te tenemos que preguntar, ¿cómo ves hoy por hoy el trabajo en este concepto, el trabajo para las personas con discapacidad en el territorio? ¿Qué análisis merece? Se está trabajando mucho, las instituciones están trabajando mucho y bien. Mira, cuando nosotros asumimos en el 2020 había 201 instituciones de discapacidad en la provincia de Santa Fe. Hoy hay 302. Lo que significa que hace mucha falta las instituciones y hay mucha demanda. Y acá la discapacidad es transversal. Vos tenés problemática desde el nacimiento de las personas con discapacidad y la posibilidad de que tengan una buena estimulación temprana hasta la edad escolar. ¿Qué pasa con la edad escolar? ¿Se tienen que ir a una escuela común o no? ¿Qué pasa con las escuelas especiales? ¿Se reconvierten en sistemas de apoyo a la educación común? ¿Qué pasa con los que no pueden ir a la escuela común ni a la escuela especial? Bueno, para eso están los centros. Cuando egresan de todos esos centros, bueno, ¿qué pasa en la edad del trabajo? Y después, ¿qué pasa en la vida adulta? Cuando naturalmente empiezan a faltar sus padres, ¿qué va a hacer con esa persona? ¿Se institucionaliza? ¿No se institucionaliza? ¿Se profundiza el proyecto de vida independiente que ahora se está empujando mucho para que así sea? Bueno, en fin, viste, hay toda una serie de problemáticas importantes que hay que trabajarlas, y como uno concibe, como la discapacidad es tan transversal y seguramente todos se pueden poner de acuerdo en una temática así, a mí me parece que si hay 100 cosas para hacer, bueno, vendrá un gobierno que hará 10, vendrá otro gobierno que sobre esos 10 hará otras 10 cosas, y así. A mí me parece que eso es tranquilamente un tema en que todo el mundo puede coincidir. Patricio, un placer, sin lugar a duda es amplio y es un universo muy rico al que ustedes trabajan. Felicitarles por el trabajo que hacen desde los tiburones y esta temática que han tenido en este libro, y seguramente en otras oportunidades nos estaremos encontrando en estos espacios. Bueno, muchas gracias, y déjame dejar una definición de una mamá con respecto a la inclusión, porque de última todas las actividades que se realizan con las personas con discapacidad tiende a la inclusión en la sociedad. Bueno, dijo una mamá tiburona, una de las mamás tiburonas, dice: para mí la inclusión es el respeto y la naturalidad
en la forma de relacionarse con el otro. Impresionante. No lo van a esa definición no la van a encontrar en ninguna convención internacional, ninguna ley, nada. El respeto y la naturalidad en el trato con el otro, eso es la inclusión. Y solo pueden hacer de una mamá una definición así. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.